Bueno, contarles quiénes nos van a acompañar en breve. Ya en nuestro segmento de entrevistas dentro de este espacio de noticias estará Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, a propósito de que ayer se lanzó oficialmente una campaña que busca ser solidarios, pero sin dar dinero, sobre todo a las personas que están en condición de calle y que se prevé pues aumentan ya en este último mes del año. Y también hablaremos de los mecanismos que se están adoptando para poder disminuir ese trámite que conlleva el poder adoptar en el país, entre otros temas. Vamos a conversar sobre la unidad nacional que se requiere en estos momentos de inseguridad máxima en el Ecuador. Hay una convocatoria por parte de autoridades para que todos nos unamos, porque salir de esta crisis depende de cada uno de nosotros. Va a estar Hernán Pérez Luz, analista político. Con él vamos a consultar, con él vamos a hablar sobre cómo implementar este proceso de unidad. Empecemos de inmediato con el desarrollo de la información. La selección de fútbol ecuatoriana sí participará en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la Federación Ecuatoriana fue sancionada con 3 puntos menos para la próxima eliminatoria. Sí, adicional a eso, también deberá pagar una multa económica de 100.000 francos suizos, y esto dentro del denominado caso Byron Castillo. El TAS ya dio a conocer su resolución final en el caso Byron Castillo tras la apelación presentada por las federaciones de Chile y Perú, y decidió sancionar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con la resta de 3 puntos para el inicio de las próximas eliminatorias. Además, deberá pagar una multa de 100.000 francos suizos. Según el TAS, la FEF no violó el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, ya que el jugador era elegible para participar en la fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2022. Esto en vista de que la nacionalidad de un jugador para jugar por una federación nacional se determina por la legislación nacional. Y Castillo, por lo tanto, era elegible, ya que las autoridades ecuatorianas lo reconocieron como ecuatoriano. Pero en su comunicado, el TAS indica que la FEF violó el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA por la utilización de un documento que contenía información falsa. Según el TAS, el pasaporte de Castillo era auténtico, pero la información contenida era falsa. Afirman que el lugar y fecha de nacimiento del jugador eran incorrectos, ya que sostienen que Castillo nació en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995. Y por lo tanto consideran a la FEF responsable por un acto de falsificación. Esto incluso si la FEF no fue la autora del documento falsificado, sino que simplemente lo utilizó. Ante esto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol respondió a través de un comunicado. En él, la FEF remarcó que el TAS reconoce que la Federación utilizó los criterios correctos de elegibilidad a la hora de convocar a Castillo. Además, que se ratificaba la participación de la tricolor en la Copa del Mundo y que analizarían los pasos a seguir, ya que no comparten la sanción impuesta por el TAS. En principio, no habría tampoco nada que impida que el jugador dispute la Copa del Mundo. La tricolor debutará en el Mundial el próximo 20 de noviembre, ante el anfitrión Qatar. Hugo Quintana, 24 horas. Ya que estamos hablando del Mundial de Qatar, a propósito, el presidente Guillermo Lasso afirmó que no asistirá al Mundial, no estará en el partido inaugural entre Ecuador y el país anfitrión. El presidente fue invitado por el emir de Qatar al partido inaugural que se desarrollará el domingo 20 de noviembre. El presidente admitió que no podrá asistir al evento debido a la inseguridad que atraviesa el Ecuador. Y de esa forma, Guillermo Lasso agradeció esta invitación que se le realizó, presentó sus excusas y también dijo que más bien pues delegaba para que esté presente en este evento importante al vicepresidente Alfredo Borrero, quien aceptó la invitación. Así es, mediante su cuenta de Twitter, el vicepresidente de la República dijo que estará presente representando al presidente de la República y el Ecuador en el partido inaugural, que claro, usted lo va a ver en Teleamazonas el 20 de noviembre, desde las 8 de la mañana vamos a transmitir en vivo desde Qatar toda la previa y luego el partido inaugural. De paso, la promoción. Los acuerdos de las primeras 3 mesas de diálogo entre el gobierno y el sector indígena fueron valorados este martes en la mesa de seguimiento. Y en temas puntuales como la condonación de deudas en la banca pública se establecieron fechas para la ejecución.
que hasta antes del 20 de noviembre tiene que ya estar el decreto ejecutivo ya publicado. Hemos pedido que acciones como tales se procedan con el tema de la difusión total para que todos quienes sean beneficiarios puedan aplicarse. Hay algunos acuerdos que no requieren participación, por lo tanto el gobierno ya a esos acuerdos los está dando seguimiento, los va a dar cumplimiento, entiendo, en las próximas fechas, y ellos nos sabrán dar a conocer. Siete y 7 de la mañana, y 97 hospitales del Ministerio de Salud entrarán al programa de medicina cerca hasta febrero, Milton. Liz, en los hospitales del IES, en cambio, el déficit de medicamentos y especialmente de insumos todavía no se logra resolver. Fueron datos entregados ayer en el Gabinete Sectorial de Salud. Los problemas del sector de la salud aún no logran resolverse. No obstante, en el 15º Gabinete Sectorial, las autoridades aseguraron que van por buen camino. José Ruales, ministro de Salud, explicó que el programa de medicina cerca, con el cual se externalizó la entrega de medicamentos, ha dado resultados y por ello se extenderá, dijo. En la primera fase ya tuvimos más de 114,000 prescripciones realizadas y 2.605 en la segunda fase. A partir de la tercera semana de noviembre vamos a hacerlo con 7 nuevos hospitales: el Hospital Luz Helena Arizmendi, el Hospital General de Riobamba, Luis G. Dávila de Tulcán, Isidro Ayora de Loja, José María Velasco Ibarra de Napo, el Hospital Básico de Ceballos y el Hospital Básico de Playas. A esos hospitales se sumarán otros hasta llegar a 97 en total durante el mes de febrero del próximo año. En cuanto a los hospitales del IES, la información entregada fue mínima. Eso sí, las autoridades reconocieron que el desabastecimiento de insumos sigue siendo un problema mayor. En el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito y en el Hospital Quito Sur, hay un promedio de 79% de abastecimiento de medicinas. No así en insumos, que hay un porcentaje menor, pero estamos trabajando arduamente. Ambas instituciones, tanto el Ministerio como el IES, anunciaron además la adquisición de ambulancias. Vamos a comprar 248 ambulancias, empezarán a llegar al país en los próximos 3 meses. Tenemos unos fondos destinados para la compra de ambulancias, que son arriba de 130. Ortega aseguró que ya se contrató a auditores para poder conocer la deuda con los prestadores externos y poderla cancelar en los próximos meses. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Una aclaración nada más a propósito del viaje al Mundial del vicepresidente Alfredo Borrero. En su cuenta de Twitter él no ha publicado nada. Yo caí en una fake news, pero me disculpo. Bueno, vamos con otro tema. No hubo los votos, sí, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para aprobar el informe que recomendaba el juicio político a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. El asambleísta del oficialismo, Pedro Velasco, pidió que se quite al consejero David Rosero de la lista y eso generó que no hayan los votos. Sí, la iniciativa tuvo 3 votos a favor, 4 en contra de UNES y el Partido Social Cristiano y 2 abstenciones de Creo. Ahora será el Pleno de la Asamblea el que determine qué consejeros van a juicio. El ministro de Gobierno y el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, podrían ser sometidos a juicio político por no acudir a la convocatoria de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Esto tras la carta del presidente a la legislatura en la que informa que sus funcionarios no acudirán a estas convocatorias y ha argumentado esta decisión por el manejo que pudiera tener la información que ahí se llegue pues a dar sobre las estrategias en materia de seguridad. Así es, alta polémica sobre este caso. 7 y 11 de la mañana, y Carlos Pareja Yanuseli comparecerá el día de hoy, al menos así se lo tiene previsto, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para que informe sobre la corrupción en el caso Petrochina y la entrega del campo Auca. El caso Petrochina investiga una supuesta trama de corrupción mantenida durante la presidencia de Rafael Correa. El caso Petrochina está directamente relacionado con el esquema de corrupción de Nilsen Arias. Y con su equipo de trabajo que recientemente ha sido procesado en Ecuador, Carlos Pareja fue llamado a la Comisión de Fiscalización, a esa mesa legislativa, para explicar también los términos de esa cooperación eficaz que firmó en el 2017
Y hay que decir que el gobierno se pronunció sobre este tema a inicios de esta semana, diciendo que se iban a dar todas las garantías para el traslado en cuanto a su seguridad y pueda pues él acudir y rendir su versión. Bien, vamos a una pausa sobre este tema nada más. Liz, el abogado de Carlos Pareja Yanoncé le ha dicho que hoy va a revelar los nombres de al menos 20 funcionarios de la época que habrían participado en este esquema de corrupción. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bienvenidos amigos. Esta no es una buena noticia. La inflación en el Ecuador está en algo más de 4%. Y eso, si bien no es un desastre, sí es un inconveniente, sobre todo para un país que desde que nos dolarizamos se ha acostumbrado a una enorme estabilidad de precios. Muy entre comillas, se puede decir que la buena noticia es que nuestra inflación es baja, bastante baja, en relación a los países económicamente más cercanos al nuestro. Chile, un país con 4 o 5 décadas de mantener la inflación controlada, está con casi 14% anual, un número altísimo. Colombia supera el 11%, mientras que Alemania, un referente de la baja inflación en el mundo, se debate con precios que suben al 10% anual. Perú y Estados Unidos están con inflaciones de más de 8% y nosotros con algo más de 4%. Y esto es mal de muchos, y dicen que mal de muchos, consuelo de necios, pero bueno, uno hace lo que puede. Muchas gracias. Economía para todos. Es momento de las entrevistas en 24 horas. 7:28 de la mañana, quiero darle la bienvenida en este espacio al doctor Hernán Pérez Luz, analista político, columnista de Diario El Universo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Doctor, bueno, ante la situación preocupante de inseguridad que se vive, sobre todo en algunos puntos del país, esto se ha identificado plenamente como la reacción, ha dicho el gobierno, a los golpes que está dando a esa actividad narcodelictiva. Y que ese es el principal problema, así lo han establecido. Y ante eso se habla de la necesidad de una unidad nacional para hacerle frente a este narcoterrorismo, pero ¿por dónde empezar? Bueno, es necesaria esa unidad. Comencemos por ahí. Yo creo que la importancia de hacer frente a este fenómeno es enorme, enorme. Es un desafío que tiene el Ecuador. Mire, el Ecuador tuvo un problema limítrofe con el Perú durante varias décadas de nuestra vida republicana, y de alguna manera tuvimos los ecuatorianos y los gobiernos de todas las tendencias, una actitud, una política, si quiere. Puede haber habido cambios de matices aquí o allá, pero había una concepción nacional con respecto a este problema. El caso del narcotráfico es más grave que el tema del Perú, porque el enemigo está aquí adentro, está casa adentro, está socavando realmente los cimientos de la sociedad ecuatoriana. Es necesaria esta unidad nacional. Empresarios, academia, medios de comunicación, movimientos sociales, partidos políticos, todos. La semana pasada vivió el país un ataque terrorista, bien organizado. Desde el día 1 de noviembre fue sincronizado de una manera dura, obviamente, para debilitar ya no al gobierno, es al Estado ecuatoriano que se lo está tratando de minar. Lamentablemente, obviamente, hay que reconocerlo. Buena parte de nuestra clase dirigente política no estuvo a las alturas de las circunstancias y esperó que tenga éxito el operativo militar y policial y con la dirigencia del gobierno para dar marcha atrás a otro intento de golpe de Estado. ¿A quién se refiere? ¿A la Asamblea? A la Asamblea. Eso no debe repetirse. Este no es un juego de oportunismo. Este es un problema muy serio que tiene el Ecuador, que no puede ser tratado de una manera tan mezquina. Es decir, estaban esperando que fracase, que haya algún error para en ese momento activar otra vez la dichosa idea esta de la remoción del Ejecutivo. Pero doctor, recuerdo al doctor Francisco Huerta, él hablaba en su momento de un narcoestado. Luego, la Embajada de Estados Unidos habla del retiro de visas a narcogenerales en el país, sin dar mayores detalles. El presidente Lasso la semana pasada dice, se refiere a narcopolíticos y vincula esa actividad política con esta actividad criminal. Pero no hay que comenzar quizás por precisar, comenzar a revelar
nombres. ¿Quiénes son? Bueno, hay nombres. Recordemos que esto está muy pegado a la corrupción. Los países que caen en el narcotráfico son países de una altísima corrupción. Usted puede ver las estadísticas y puede ver la sincronización de las dos cosas. Y aquí en el Ecuador hemos vivido y estamos viviendo y se está destapando una estructura de corrupción gigantesca. Y tampoco es coincidencia, yo creo, que el descubrimiento y el apresamiento de este señor Arias de Petroecuador, que ahora nadie lo conoce, del correísmo, tiene como consecuencia o como coincidencia, digamos, No, nombres hay, existen, están muchos detenidos, pero es que las redes de corrupción y de narcotráfico no se identifican a base de personas. Han habido fenómenos, no estamos ahí, no hemos llegado al caso de Colombia, a tener un señor Escobar, o al caso de México con el Chapo, pero el Ecuador, si no toma medidas, vamos hacia allá. Vamos hacia ese punto en el que ya tengamos ahora personajes, ¿verdad?, políticos o de otra índole, en la que tendríamos que de alguna manera identificar ese. Pero por ahora está creciendo, se está asentando internacionalmente. Ya se sabe que el Ecuador es hoy en día una fuente muy seria de narcotráfico. Milton. Doctor, buen día. Ahora, ¿cómo instrumentar esa unidad nacional? Uno, ¿quién debería llamarle? ¿El presidente de la República? ¿A quiénes? ¿Para qué? Bueno, yo sé que Milton, es muy difícil, obviamente, no es tan fácil el tema. Hemos dado muestra la semana pasada de una verdadera vergüenza nacional, verlos a los señores de la Asamblea e iniciar toda una especulación golpista en la mitad de una crisis que nos estaba afectando a todos los ecuatorianos. Pero hay que hacer un llamado, a la ciudadanía, la sociedad civil, los empresarios, la academia. Todos de alguna manera, podemos tener diferencias y está bien que la tengamos, es un sistema democrático, pero lo que no podemos dejar de tener en claro que aquí hay un adversario, hay un enemigo gigantesco, que es el narcotráfico. Y ahí tenemos que apoyar todos nuestros esfuerzos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista internacional. Allí donde debemos confluir, porque este es un problema muy serio, Milton, muy grave, y lamentablemente, sí, es verdad, no tenemos los políticos a la altura, no hay estadistas en el Ecuador, todos están pensando en las próximas elecciones, ¿verdad? El gobierno hace los mejores esfuerzos por enfrentar a esta crisis y los señores de la Asamblea no tienen mejor idea que en la mitad de la crisis ponerse a especular sobre el artículo tal, sobre el artículo cual, sobre el vicepresidente, sobre la sucesión presidencial. Es una vergüenza realmente. Pero bueno, en fin, con ese problema tenemos que convivir también los ecuatorianos. No tenemos que confiar, lamentablemente, en buena parte de la dirigencia política, ¿no? Y el problema es que, doctor, viene la época electoral. Vamos a vivir unas elecciones en medio de inseguridad y en medio de oportunidades electoreras de muchos que van a utilizar, y según el gobierno muchos ya están utilizando para hacer campaña el tema de la inseguridad. Una tragedia nacional que muchos la capitalizan a su favor. Bueno, esa es la oportunidad. Veamos qué soluciones proponen los señores que tanto hablan de seguridad. Veamos cuáles los errores que ha cometido el gobierno, si que los ha cometido. Pero si quieren hacer de este tema un tema de campaña electoral, debe ser un tema de discusión seria, de discusión profunda, de reflexión, de propuestas. Pero ojo que estamos eligiendo alcaldes y prefectos. No entiendo, no se va a entender cómo así estos señores van a proponernos a nosotros soluciones que tienen propias de la legislatura y del Ejecutivo. Por ahí deberíamos comenzar, digamos, ustedes hacer notar esta diferencia. Pero al margen de eso, Milton, al margen de eso, si este es un momento democrático en el que hay un proceso electoral, aunque sea de carácter seccional, aunque sea de carácter simplemente local, bueno, discutamos con seriedad, veamos un poco cuál es la situación del país que está enfrentando y veamos allí sí cuáles son las fuerzas políticas que han tomado en serio esto o que simplemente es un afán más de simplemente hacer un circo, ¿no? Pero y luego de hacer eso, doctor, como usted lo plantea, señalando que la Asamblea se ha mantenido tal y como al inicio, durante este año y medio, quizás en esa oposición al gobierno y que por ahí no va a ser el camino, al menos por ahora,
¿Cómo lograr esta unidad? ¿Cómo dar el primer paso, ¿no? El presidente puede convocar, pero de ahí, como decía Milton, ¿cómo materializarlo? Usted traía a colación lo de la guerra del CENEPA, y claro, ahí vimos a expresidentes reuniéndose con el presidente de ese entonces, a lo mejor dejando sus ideologías políticas y pensando en esa defensa del país, dando ese paso, pero ahora, ¿quién y cómo lograr sentar a todos en la mesa y comenzar a articular acciones? Es difícil, es complicado, yo comprendo, el país ha cambiado. El país del CENEPA no es el Ecuador que estamos viviendo ahora. El narcotráfico, la corrupción ha sido prácticamente un fenómeno que nos ha asfixiado. Ya no se trata simplemente de la crónica roja en los diarios, se trata de que estamos viviendo prácticamente líderes políticos que están incrustados en la Asamblea, que se jactan de ser miembros de pandillas de delincuentes. Eso no lo habíamos tenido en el Ecuador. Pero a pesar de todo eso, yo sí creo que el Ecuador puede salir adelante. Yo creo que tenemos suficientes líderes sociales que puedan entender este fenómeno. Este fenómeno es muy grave, este fenómeno es muy serio. Este fenómeno no deberíamos utilizarse de una manera tan mezquina o tan electorera, porque eso es lo que está el narcotráfico esperando, que el Ecuador caiga en esa trampa. Si se lograra dar estos pasos, ¿no? Dejar de lado todo aquello que hoy marca división o diferencia, a lo mejor pensando en lo que el país requiere, ¿hacia dónde debería llevar esa unidad? ¿Cómo se debería, como digo, materializar? ¿Qué debería dar como resultado, ¿no? Varias cosas, yo creo. Deberíamos, primero, ver una reestructuración jurídica del gobierno, del Estado en general. Yo creo que deberíamos comenzar por ahí. Ese es uno de los aspectos más importantes, yo creo. Yo creo que debe haber una revisión de la legislación ecuatoriana con respecto al narcotráfico, corrupción, estos pasillos, ¿verdad?, del poder que nos están asfixiando. Yo creo que tiene que haber también un compromiso a largo plazo con respecto a las plataformas electorales donde esté claramente bien adecuada el enfoque hacia el tema del narcotráfico. Un esfuerzo por parte de las organizaciones electorales de control. Es decir, hay varios temas que podríamos discutir, educación sobre todo. Ahí ese es otro tema importante, ¿no? La academia tiene que salir adelante otra vez, recuperar el espacio que siempre lo tuvo y de liderar un poco soluciones, porque este es un problema de todos los ecuatorianos, no solamente del gobierno de turno, este es un problema del país, de los empresarios, de los trabajadores, de los líderes sociales, de todo el mundo. Ahora, doctor, hablemos un momentito de lo que está haciendo el Ejecutivo. El presidente Lasso como líder, ¿hay ese liderazgo fuerte que se necesita? En los últimos días parecería que se aploma. No irse a Estados Unidos estuvo bien, anunciar hace momentos que no va al Mundial estuvo bien, y todo ese liderazgo que el presidente está ofreciendo en estos momentos. Lo que pasó antes es otra cosa y lo que puede pasar después otra también. Claro, yo sí creo que el presidente Lasso podría y debería iniciar esto que dice Liz, pues sentarnos en la mesa de los ecuatorianos y más allá de todas estas diferencias que son necesarias, que son obvias en un sistema democrático, ver la manera de tener un punto de común, ciertos puntos en común para enfrentar este fenómeno, Milton. Si no, el país va a seguir en esta imagen que dimos en el Ecuador en la semana pasada, no debe volver a repetirse. Ya deberían estos señores dejar de estar jugando al artículo 130, al artículo 140, al 42. Por favor, el país tiene serios problemas delante nuestro para estarnos dedicando a desgastarnos en este canibalismo y ver que hay profundos problemas, serias falencias que tiene el Estado y ver la manera de cómo reencontrar a la sociedad ecuatoriana enfrentando este fenómeno. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta mañana con su análisis sobre cómo quizás poner ya esa unidad nacional que se requiere por delante, ¿no? Para hacer frente a lo que hoy enfrenta, para la redundancia, el Ecuador en materia de inseguridad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día. Vamos a una... Tú le mueres. Son las 7:30 y 44. Saludamos al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, gracias por acompañarnos. Buen día. Hay otras noticias también en el país que nos hacen tener un poco de optimismo y ojalá le salgan los planes. Esta guerra contra la mendicidad, que en diciembre, en la época de Navidad, siempre suele duplicarse. Así es, Milton. Buenos días y gracias por la invitación.
El programa Solidaridad sin Mendicidad es un programa que nuestro Ministerio de Inclusión Económica y Social y el gobierno en contexto general liderado por el presidente Lasso impulsa para de manera en el ámbito de la política social también contrastar esta realidad de inseguridad que el país puede estar viviendo y que vive, pero que de alguna manera también puede repotenciarse cuando tenemos problemas a través de esa penosa situación del trabajo infantil. No es menos cierto que en estas épocas de noviembre y diciembre, de acuerdo inclusive a los datos del INEC, tiene un acrecentamiento notorio, porque existen ciudades, Milton, que son expulsoras de trabajo infantil. Normalmente están en la Sierra Centro, en el austro del país, y también existen ciudades receptoras, Ambato, Manta, Guayaquil, Quito, Cuenca, indudablemente, en donde los niños, niñas, adolescentes son usados inclusive por mafias y micromafias que lamentablemente, reitero, usan a aquellos niños y niñas para que se genere este trabajo infantil, actividades de mendicidad. Y esto también es un promotor de inseguridad y además un caldo de cultivo para aquellos sectores perversos del narcotráfico y del terrorismo puedan captar a aquellos niños y llevarles a actividades ilegales. Perfecto, el diagnóstico está claro. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Cuál es el plan? ¿Cuánto cuesta? ¿A cuántas personas se planifica atender? ¿Y cómo sacarlos de las calles? Bueno, es importantísimo tener una valoración conceptual primero, Milton. De acuerdo al INEC, en el año 2021 llegaron a estar 374,000 niños y niñas en trabajo infantil. De acuerdo a datos del INEC, eso significaba aproximadamente 10.1 del promedio de la tasa. Increíble. Es una cifra enorme. Hoy nosotros hemos logrado una reducción significativa. Esto producto de la puesta en marcha de la economía del país. Estos son los resultados reales, tangibles. Mire, hoy por hoy nosotros estamos en 273,656. Que sigue siendo totalmente, pero la tasa baja a 7.2. Nosotros recibimos en mayo del 2021, de acuerdo al INEC, en 10.4%, estamos ya en 7.2%. Seguimos en la lucha, pero por supuesto, inclusive, Milton, de los 273,000 niños, niñas y adolescentes, nosotros generamos una cobertura a aproximadamente 16,283. Muy bajo todavía. Usted me dirá, fíjese la comparación, 273,000 niños en trabajo infantil y ustedes dan una cobertura en el programa ETI, que se denomina Erradicación de Trabajo Infantil, y también la erradicación de la mendicidad, a 16,283 niños, niñas, adolescentes, y que además genera una inversión de $12,5 millones de dólares. Pero le reitero, usted puede decir, pero es una diferencia enorme, por supuesto. No estoy diciendo nada. No, en el contexto del análisis, Milton. Pero mire, ¿es una diferencia? Sí. Por eso es que el presidente Lasso y nuestro gobierno apunta a la generación de empleo como una solución integral. Porque si nosotros cuadruplicáramos, quintuplicáramos nuestro presupuesto, tampoco lograríamos. No se trata de recursos, se trata de algo estructural. Si usted genera empleo, concomitantemente disminuye grandes males de la sociedad. Trabajo infantil, mendicidad, desnutrición crónica infantil, por supuesto inseguridad, y de esta forma hemos puesto en marcha la economía del país, que hoy por hoy, de acuerdo a datos inclusive internacionales, hemos logrado generar 508,000 nuevos empleos adecuados, que es una contribución de un punto de partida para que la economía mejore. Ministro, buenos días. Si bien es cierto, hay que dar los pasos, hay que comenzar por algo, lo cierto es que con esta campaña de solidaridad, que forma parte de una estrategia para disminuir esa mendicidad del trabajo infantil, se dice que se llegará este año pues, a atender a 22,000 personas, un poco más de eso, pero la cifra de la gente en condición de calle es muy por encima de eso. Y se habla de un presupuesto de $12.5 millones para las acciones. En concreto, los que van a alcanzar a beneficiarse este año, ¿qué es lo que van a recibir? ¿Cómo va a cambiar o mejorar su situación? Mire, Liz, como había conversado con Milton, realmente las circunstancias del país es un tema no coyuntural, es un tema estructural. La no existencia de empleo adecuado como recibimos del Ecuador y la puesta en marcha de la economía son dos contrastes distintos que hay que analizar desde perspectivas distintas, por supuesto. Usted bien lo ha dicho, hay un grupo de personas, de niños, niñas, de adolescentes que entran en un programa que se denomina Erradicación de Trabajo Infantil. Este programa tiene una duración de 18 meses, en donde trabajamos adicionalmente con sus familias,
Si usted hace una valoración del número de personas que están involucradas en estos programas, podríamos tener una ampliación de cobertura, casi 49.000 personas en el Ecuador que están vinculadas con la mendicidad. Y de esta manera, Liz, tener la posibilidad de que aquellos recuperen sus derechos sociales, sus derechos de salud, sus derechos educativos, que es lo que tenemos que impulsar como gobierno. Y eso es lo que lo vamos logrando hoy por hoy. Tenemos, por ejemplo, en nuestro gobierno ya una desvinculación, se denomina así técnicamente, es decir, cumplieron el proceso de los 18 meses, 1.704 familias que han sido reinsertadas en sus derechos, reitero, educativos, de salud, bienestar social, etcétera. Por lo tanto, son acciones tangibles, pero es indudable que el tema es estructural. Por eso apuntamos a la generación de empleo como una solución integral a los problemas que tiene el Ecuador. Aquello ya se ha empezado a dar, pero como le menciono, nosotros no podemos dejar de cubrir y generar un abrazo social a las personas que todavía están en condiciones de vulnerabilidad. Ministro, ¿producto de qué? Venimos... Y perdón que le interrumpa, ayer dentro del lanzamiento de la campaña resaltaban algo importante y lo vienen haciendo pues cada año, ¿no? No dar dinero a las personas que están en situación de calle. Ese es el llamado también a la ciudadanía, porque han señalado que para algunos eso también se convierte en un negocio. ¿Cuál es la forma de ayudar que debe tener esa persona que quiere colaborar, darle una mano a esa persona que no tiene dónde dormir, que no tiene a lo mejor que comer? ¿Cuál sería esa forma correcta? ¿Qué implementan también ustedes a través del ministerio para canalizar de una mejor forma esa ayuda? Mire, Liz, efectivamente son 30 instancias que nos hemos unificado para poder contrastar el trabajo infantil en el Ecuador. 22 instituciones públicas y también 8 organizaciones no gubernamentales. Ahí está la Agencia Nacional de Tránsito, varios ministerios de salud, de educación, de ambiente, etcétera. Todos nos involucramos en el marco de poder contribuir para que esta erradicación de trabajo infantil sea la más óptima, eficiente y adecuada. Nosotros como ministerio tenemos balcones de servicio y ahí es donde que la ciudadanía tiene que contribuir. Por eso la campaña se denomina Solidaridad sin mendicidad, porque detrás de aquel niño a quien extendemos la mano para darle una moneda, probablemente pueden existir micromafias o mafias que toman a aquellos niños de los sectores vulnerables y los ponen a trabajar. De esta forma la ciudadanía tiene que contribuir también con el proyecto del Estado ecuatoriano, de difundir, impulsar, informarse y además de ello derivar de esta forma los casos que se den. ¿Sabe cuál es el mecanismo? Y permítame rápidamente, para que se incorporen a este programa. Primero es una observancia, no es que nosotros llegamos de manera inmediata, sino que hacemos una valoración del entorno, porque puede ser un tema que requiera de manera inmediata la intervención de la DINAPEN, de la Fiscalía General del Estado. Entonces, esa observancia previa es fundamental. Luego generamos un abordaje y luego llegamos a una sensibilización, porque no es que nosotros tomamos de la mano y retiramos a las personas de la calle. Eso sería contraproducente y además inconstitucional, porque estaríamos violando la libre movilidad. Claro, pero ¿cómo desalentarlos de recibir entre 30 y 60 dólares diarios, que más o menos es el cálculo que se tiene en estas épocas sobre todo, y que no sean cooptados por bandas delincuenciales, porque es un negocio? Entonces, sacarlos es difícil, porque hay que dar una contraparte, hay que dar algo a cambio. Mire, Milton, nosotros tenemos 2 etapas en este proceso. El primero, el que tratamos de precautelar, que se denomina la etapa de contención. En los lugares y en los sectores identificados como aquellos que generan expulsión de trabajo infantil, vamos con actividades lúdicas, educativas, de concientización del grave problema que significa que nuestros niños y niñas estén en estas condiciones. Ok, eso es una parte. La otra parte, la importante, desalentarlos de lo uno y ponerlos a buen recaudo. Pero a eso le mencionaba. En las actividades de contención hacemos ese tipo de acercamiento. Mire usted que los problemas son tan graves que inclusive el año anterior existieron accidentes de tránsito en la vía. Los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan saben que cuando llegan estas épocas, los niños y familias se apostan en los largos de las vías que tienen alto tráfico. Eso ha generado accidentes de tráfico. Por eso invitamos a la ciudadanía para que contribuya, para que esa solidaridad se la haga de manera estructural. Deriven al Ministerio de Inclusión Económica y Social o a cualquier ministerio
Uno de los valores agregados de nuestro gobierno por disposición del presidente ha sido que ningún gobierno se extrae y se vuelve casi autárquico, independiente. Todos generamos responsabilidad. Nosotros encontramos madres gestantes, adolescentes o madres gestantes en el sector vulnerable, derivamos inmediatamente con auténtica responsabilidad al Ministerio de Salud. Lo propio ahora, si existen estas realidades, intentemos de que el Estado ecuatoriano intervenga, y no solamente el Estado. Ayer lo suscribimos la mesa, como citó Liz, con 22 instituciones públicas, entre ellas la Asociación de Municipalidades del Ecuador, porque esta es una responsabilidad de todos y es el momento de unirnos, Milton. Mire usted cómo el Ecuador sí se puede unir por los niños y las niñas, 30 instituciones entre organismos no gubernamentales y el Estado. Lo propio debemos hacer, que no sea solo el fútbol el que nos una el luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia, que nos una estas causas sociales que son fundamentales y no tengamos acciones carroñeras desde la perspectiva política que nos hagan daño en un momento tan crítico para el país. No sé si Liz tienes otra pregunta más. Solamente una inquietud en 30 segundos, ministro, también. Usted se propuso como meta minorar los tiempos para poder realizar el proceso de adopción en el país. Ese es otro tema también que atañe a niños en el Ecuador. Sé que se ha disminuido a menos de un año, se han firmado convenios internacionales. ¿Cuál es la proyección también en ese sentido, ¿no? Y quizás cómo está el Ecuador frente a la adopción. Muchas gracias por la pregunta, Liz. Hoy es el Día Mundial de la Adopción, por cierto. Nosotros construimos el proyecto Abrazo de Adopción, y muy corto. Esta es la realidad, lo tangible, aquellos programas que normalmente no son tan vendibles en los medios de comunicación, pero que es importantísimo. Este es un poco la estructura con la que hemos manejado. Hemos logrado una reducción a 267 días, un proceso de adopción. Aquellos que duraban 3 años, 4 años, 5 años, hoy estamos teniendo casos exitosos mediante los cuales logramos reducir los tiempos a no más de 9 meses, que es la misma temporalidad que tenemos los padres por gestación natural para aprender a ser padres. Así es que esto es importante. Hemos logrado crecer de 4 organizaciones internacionales. Hoy actúan 16 organizaciones en el Ecuador para lograr esa adopción prioritaria en el país. ¿Y el número de niños cuántos se han adoptado? Bueno, ahora 173 niños se han adoptado. Todavía son pocos, de acuerdo al número de niños que tenemos en casas de acogida. ¿Comparado con antes, que eran cuántos? Mucho más. No tengo el dato previo, no quisiera especular, Milton, pero este es un proceso que arranca. Recién en noviembre del año pasado arrancamos a la reducción, es decir, logramos una reducción de 3 años, de 4 años, pero los procesos también están condicionados a otras instituciones. La justicia ecuatoriana, los comités de acompañamiento familiar, pero en lo que respecta al ministerio hemos logrado grandes avances que es reconocidos y que además ha generado inclusive la participación de embajadores de la adopción, que espero que ustedes también como medios de comunicación peleen para ser esos embajadores de adopción, mi querido Milton. Gracias, ministro, por acompañarnos. A usted, muchas gracias. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, y son las 7:58, Liz, tenemos que despedirnos. Hasta aquí llegamos, ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día. Buen día.